Oh, she was wicked. She was. I think there's no question about it. Bienvenidos a Watch Mojo Español, yo soy Jackie y hoy analizaremos 20 casos perturbadores pero menos conocidos de crímenes reales. 26 years ago, this man murdered and ate a woman in Paris. El hombre araña de Denver. Hello, Simpsons. Artie Ziff! None other. I've been hiding in your attic, living off the moisture I can suck from the rafters. No dejes que el nombre te engañe, este tipo no es ningún héroe. Theodore Canes pasaba apuros, vivía en la pobreza y sufría de mala salud. En septiembre de 1941 fue a visitar a un viejo conocido, Philip Peters, con la esperanza de pedirle ayuda. Peters no estaba en casa, así que Theodore simplemente se mudó a su ático y vivió allí unas 5 semanas, a menudo escabulléndose por la noche para buscar comida. El 17 de octubre Peters descubrió a Theodore y, presa del pánico, lo golpeó hasta la muerte. En julio siguiente, la policía estaba investigando la casa vacía cuando encontraron al demacrado Theodore aún viviendo en el ático. Fue condenado a cadena perpetua y apodado el Hombre Araña de Denver debido a su oscura y solitaria guarida. El asesinato de la trituradora de madera. So that was Mrs. Lundegaard on the floor in there. And I guess that was your accomplice in the wood chipper. ¿Recuerdas el final de Fargo cuando Peter Stormer somete a Steve Buscemi a una trituradora de madera? Sí, eso ocurrió de verdad. Hella Crafts, madre de 3 hijos, desapareció el 19 de noviembre de 1986. Su infiel esposo Richard contó que había ido a visitar a su madre a Dinamarca, pero pronto se demostró que era falso. Un conductor de quitanieves pronto denunció una actividad sospechosa relacionada con una trituradora de madera cerca del lago Soar, y cuando la policía investigó, encontró restos humanos, fibras azules que coincidían con el camisón de Hilda y una motosierra con restos de cabello humano rubio. Richard fue condenado a 50 años de prisión y el caso se convirtió en la primera vez en la historia de Connecticut en que se condenaba un asesinato sin cadáver. Since the body was frozen, it produced little if any blood splatter. Most of the debris blew into the river. Only a few pieces fell short, landing on the bank. Los asesinatos de la nevera. My partner standing next to me made the comment that he thought that somebody had butchered a hog. We didn't know it was a body until we got ready to close the refrigerator. Hasta el día de hoy, los asesinatos de la nevera se consideran uno de los casos sin resolver más extraños de la historia de Texas. El 23 de junio de 1965, la policía de Houston realizó una inspección de bienestar a los ancianos Fred y Edwina Rogers, después de que no se supiera de ellos en varios días. Dentro de la casa abrieron la nevera y encontraron lo que quedaba de la pareja. La casa en sí parecía limpia y ordenada, lo que sugería que el asesino era muy metódico. El principal sospechoso era y sigue siendo el hijo de la pareja, Charles Rogers, quien vivía con ellos en ese momento. La policía encontró sangre en la habitación de Charles, pero el hombre desapareció después de los asesinatos y nunca fue encontrado. El caso sigue sin resolverse oficialmente y Charles Rogers fue declarado legalmente muerto en 1975. I've never been able to understand how someone could commit an act like this and disappear off the face of the earth. Amelia Dyer. He aquí una de las asesinas en serie más notorias de la Inglaterra victoriana. Amelia Dyer trabajó inicialmente como enfermera hasta que comenzó a practicar la crianza de bebés, una práctica común en la época en la que las mujeres adoptaban bebés a cambio de dinero. Normalmente prometían criarlos y mantenerlos, pero Dyer, bueno, ya saben, se desconoce cuántos exactamente, pero se estima que entre 600 y posiblemente 400 durante un periodo de 20 años. Al final, Dyer fue juzgada solo por uno, pero fue suficiente.
suficiente. Fue declarada culpable y ahorcada en la prisión de Newgate el 10 de junio de 1896. Afortunadamente, los crímenes de Dyer provocaron una gran indignación pública e impulsaron reformas en las leyes de protección infantil y los procedimientos de adopción en el Reino Unido. El camino de la muerte. Uno de los primeros tiroteos masivos en la historia moderna de Estados Unidos ocurrió el 6 de septiembre de 1949. Howard Unruh, de 28 años, era un veterano de la Segunda Guerra Mundial que, según se informa, mostró signos de trauma psicológico tras regresar a casa. Era un recluso y tomaba notas detalladas de los desaires percibidos por la gente de su vecindario mientras elaboraba una creciente lista de enemigos. En esa fatídica mañana de septiembre, Howard desató su furia contenida. En tan solo 12 minutos, Howard se embarcó en una masacre en su barrio de Camden, hiriendo a 3 personas y matando a 13. Tras su arresto, Howard fue declarado criminalmente demente y fue internado en una institución psiquiátrica donde permaneció el resto de su vida. Su ataque se conocería posteriormente como el Camino de la Muerte. Anatoly Moskvin. My granddaddy's buried here. Can we find out if anything happened to him? El lingüista e historiador ruso Anatoly Moskvin siempre tuvo un interés especial por la muerte y los rituales funerarios. Incluso se sabe que caminaba 30 kilómetros al día para visitar varios cementerios en los alrededores de su ciudad natal, Nizhny Novgorod. En 2011, la policía descubrió que alguien había estado exhumando cuerpos de estos cementerios y su búsqueda los llevó al apartamento de Moskvin. Ahí encontraron los restos momificados de 29 personas. Moskvin había exhumado los cuerpos, los había convertido en momias y luego los había vestido como muñecos. Sus padres, con quienes Moskvin vivía en ese momento, simplemente creían que eran extrañas muñecas caseras y no cadáveres momificados. Se descubrió que padecía esquizofrenia paranoide y ha estado internado desde entonces. Calm down. Calm down. Okay, now. Talking to a doll, Mary Bell. There was a feeling that the ordinary compassion or emotions of warmth towards the rest of the world were not there. La asesina más joven de Gran Bretaña es Mary Bell, quien cometió sus crímenes en 1968 a los 10 y 11 años. Mary tuvo una infancia muy problemática, creciendo en un entorno abusivo y caótico, con su madre supuestamente intentando matarla en más de una ocasión. Así pues, en 1968, Bell mató a 2 jóvenes víctimas en lo que los psicólogos creen que fue un acto erróneo de ejercer poder y control sobre su vida. Otros creen que simplemente era psicótica. Bell fue finalmente declarada culpable de homicidio involuntario por responsabilidad disminuida y condenada a prisión indefinida. Sin embargo, fue liberada en 1980 a los 23 años. Se le concedió el anonimato legal y formó una familia. Actualmente vive bajo un seudónimo en un lugar desconocido. Ha salido de esto como una persona muy equilibrada y sensata. Ha reorganizado su vida con altibajos y creemos que se ha convertido en una muy buena ciudadana. She'd come out of it as a very balanced, sensible person and has sorted out her life with some ups and downs in it, and I think has become a very good citizen. Los hermanos Harp. Walter Butler, king of the massacre? Big and Little Harp, robbers and murderers? Para ver a los primeros asesinos en serie documentados de Estados Unidos, debemos remontarnos a finales del siglo XVIII, cuando Micaiah y Willie Harp aterrorizaron la frontera de los Apalaches. Tras la Guerra de Independencia de Estados Unidos, los primos se convirtieron en vagabundos y criminales, participando en el bandidaje y posiblemente uniéndose a las incursiones de los nativos americanos. Finalmente se asentaron en la zona de los Apalaches, asesinando a posaderos y colonos que se dirigían al sur. Los crímenes de los Harp fueron excepcionalmente brutales, incluso para los estándares de la frontera, y aunque robaban a sus víctimas, a menudo mataban sin motivo. Aunque las cifras exactas son inciertas debido a la falta de registros en la frontera estadounidense, se cree que mataron entre 40 y 50 personas. Willie fue finalmente capturado, juzgado y ejecutado, mientras que Micaiah fue asesinado violentamente por una cuadrilla. Now, who is that? That sounds like Byron Sampson. Yeah. Well, what would he want?
Issei Sagawa. I don't want to kill, but I couldn't find any way to eat the girl's meat fresh, so I thought I have to kill. ¿Cómo te sentirías sabiendo que un caníbal andaba suelto por tus calles? El 11 de junio de 1981, el japonés Issei Sagawa asesinó y canibalizó a la estudiante holandesa Renée Harteveld en su apartamento de París. Luego lo atraparon intentando deshacerse de sus restos en varias maletas. Declarado loco por las autoridades francesas, Sagawa fue internado en una institución, pero luego extraditado a Japón, donde los médicos lo declararon cuerdo. Gracias a varias lagunas legales, Sagawa nunca fue acusado formalmente en Japón y fue liberado en 1986. Vivió en libertad hasta su muerte en 2022, aprovechando su notoriedad escribiendo un libro sobre el asesinato y dando charlas públicas. Incluso trabajó brevemente como crítico gastronómico, lo cual resulta grotescamente irónico dada la naturaleza de su crimen. He has never stood trial. Today he walks the Tokyo streets a free man with an ongoing appetite for human flesh. La fabricante de jabón de Correggio. Here we are, hot out of the oven. What is that? It's praised. Have a little praised. Is it really good? So it's too good, at least. Leonarda Cianciulli creía que estaba maldita. Tuvo una infancia problemática y solo 4 de sus 17 embarazos resultaron en hijos. Luego se volvió profundamente paranoica y recurrió al crimen, impulsada por la creencia distorsionada de que los sacrificios humanos protegerían a su hijo mayor, Giuseppe, quien se marchaba para unirse al ejército italiano. Cianciulli asesinó a 3 mujeres en su pequeño pueblo, Correggio. También fabricó jabón con sus restos y horneó su sangre para preparar pasteles de té. Tanto el jabón como los pasteles se regalaban a amigos y conocidos del pueblo. Confesó abiertamente los crímenes y fue condenada a 30 años de prisión, falleciendo finalmente en una institución psiquiátrica en 1970. Soap. Sorry? I make and I sell soap. La muerte de Sylvia Likens. The trial, they call this case the single worst crime perpetuated against an individual in Indiana's history. Sylvia y Jenny Likens eran hijas de 2 trabajadores de ferias que viajaban regularmente por todo el país. Durante uno de los viajes de sus padres en 1965, las niñas quedaron al cuidado de Gertrude Wanisewski, quien aceptó alojarlas por un pago semanal de $20. Cuando este dinero empezó a llegar tarde, Wanisewski descargó su ira contra las niñas Likens. Finalmente dirigió el abuso extremo casi exclusivamente contra Sylvia, a veces hasta el punto de provocar su muerte por inanición. Gertrude made her a prisoner. Gertrude encouraged others to physically abuse her, to emotionally abuse her, and she abused her. El maltrato a Sylvia no solo provenía de Wanisewski, sino también de sus hijos y otros niños del vecindario, lo que culminó en la trágica muerte de Sylvia el 26 de octubre de 1965. Wanisewski cumplió menos de 20 años de prisión, mientras que los demás arrestados por el crimen recibieron sentencias mucho más cortas. And to know that you're responsible for taking someone's life is real hard to live with. Banishevsky died 5 years later. Los crímenes de Jerry Brudos. Nacido en Webster, Dakota del Sur, en 1939, Jerry Brudos desarrolló un fetiche por los zapatos de mujer desde muy joven. Conforme crecía, esta obsesión se manifestó en ataques a mujeres, solo para robarles los zapatos y quedárselos. Jerry Brudos was married. There was nothing really that made him stand out. But yet behind closed doors, he was into a variety of fetishes. Yet nobody would ever know because he was doing it within the privacy of his own home. Cuando los cuerpos de Linda Sally y Karen Sprinker, 2 jóvenes de Oregon, fueron descubiertos en el río Long Tom en 1969, la policía no tardó en identificar similitudes en sus muertes. Interrogaron a estudiantes de la cercana Universidad Estatal de Oregon y los condujeron hasta Brudos, quien posteriormente confesó los asesinatos con detalles sangrientos. Jerry took pictures of his victims in
select clothing. Brudos optó por declararse culpable y fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas. Murió de cáncer de hígado en 2006 mientras estaba en prisión. Dennis Rader, el asesino BTK. En febrero de 2005, Dennis Rader, un hombre de familia y líder de una iglesia local en Wichita, Kansas, fue arrestado y acusado del asesinato de 10 personas. He was married. He was relatively young. He was 28 years old. Relatively handsome, so he should have everything going for him. Entre 1974 y 1991, Rader acechó a la mayoría de sus víctimas hasta sus casas, donde las ató, torturó y luego asesinó. Derivó su apodo el asesino BTK de este método. Rader cesó su racha después de 1991, solo para comenzar a enviar cartas provocativas a la policía y a los medios de comunicación poco más de una década después. BTK sent a letter to the office claiming responsibility for killing Vicki Wegerle in 1986. He enclosed a copy of her driver's license. Podría haber salido impune de los crímenes de no ser por un disquete que envió a la policía, el cual fue rastreado hasta él. Police were able to find metadata from a deleted document that contained the name of his church and the first name Dennis. Rader se declaró culpable de los asesinatos y fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. La vida criminal de John Haig. Conocido como el asesino del baño de ácido, John George Haig fue un asesino en serie británico activo entre 1944 y 1949. Haig comenzó su vida criminal vendiendo acciones fraudulentas bajo una identidad falsa. Almost as soon as he left school, he began the life of a petty crook and swindler. Finalmente fue capturado y cumplió múltiples condenas de prisión por sus estafas. Tras salir de prisión en 1943, Haig comenzó a perseguir a personas adineradas y a asesinarlas para obtener su dinero. Luego disolvía los cuerpos en ácido sulfúrico, creyendo que no dejaría rastro del crimen. This is what we come now to see as the quintessential image of the acid bath killer in practice. Haig se cobró 5 vidas de esta manera sin ser capturado, pero su sexta víctima sería su perdición. En el juicio, Haig se declaró inocente por demencia, pero a pesar de ello fue declarado culpable y ejecutado en la horca. Nobody was fooled by these claims of drinking blood and forests of crucifixes and things like that. It had clearly been a ploy. La desaparición de los niños Souther. George y Jenny Souther, junto con 9 de sus 10 hijos, dormían la Nochebuena de 1945 cuando su casa en Fayetteville, Virginia Occidental, se incendió. La pareja logró escapar con 4 de los niños, pero todos los intentos por rescatar a los otros 5 atrapados en el piso superior resultaron inútiles. And the 5 of them shared 2 bedrooms between them, both rooms upstairs. La familia inicialmente creyó que los 5 niños murieron en el incendio, pero no encontraron restos de ellos entre los escombros. Authorities scavenged the ashes of the fire looking for the remains of the 5 missing Souther children, but nothing was found, and they were presumed dead due to the fire. A pesar de múltiples teorías e investigaciones a nivel estatal y federal, el caso no arrojó nuevas pistas y finalmente se enfrió. Soon after the fire, George and Jenny began to suspect their children were not dead, but instead kidnapped, believing the fire was deliberately set as a diversion. Durante décadas, la familia Souther mantuvo un cartel publicitario en el lugar ofreciendo una recompensa de $5,000 por cualquier información sobre la desaparición. Sin embargo, fue retirado tras la muerte de Jenny en 1989. Los asesinatos del torso de Cleveland. It's one of the darkest chapters in Cleveland history. Town was gripped in fear. And during that time, a serial killer stalked this city. En la década de 1930, un asesino en serie sembró el terror en Cleveland, Ohio, asesinando y desmembrando al menos a 12 personas en 4 años. Los restos de estos individuos se encontraron dispersos por la ciudad, la mayoría de ellos muertos por decapitación. De las 12 víctimas conocidas, solo 2 fueron identificadas con certeza como Edward Andersey y Florence Polillo. But all of the victims had one thing in common. People who would not be missed, people who had no identity.
Se creía que una tercera víctima era una mujer llamada Rose Wallace, pero su identidad nunca se confirmó. La investigación de los asesinatos, la más grande en la historia de Cleveland, arrojó 2 sospechosos, pero no se presentaron cargos. I'm 99% sure we pegged him. And the belief that this face, this man, is Cleveland's torso killer. Francis Edward Sweeney. Nothing points away from him. Hoy en día la identidad del asesino del torso sigue siendo desconocida. Las cacerías de Robert Hansen. Criado en Iowa, Robert Hansen era tímido y solitario y dedicaba su tiempo libre a la caza. Tras cumplir varias condenas de cárcel por hurtos menores, se mudó a Anchorage, Alaska, donde se estableció con su familia. And opened a bakery. It was a huge success. He had a wife and children, and except for his stutter, he fit in completely. Durante su estancia ahí, Hansen comenzó a secuestrar a mujeres jóvenes a punta de pistola y a agredirlas. Con su avión privado llevaba a algunas de estas mujeres a la naturaleza, donde las cazaba como presas antes de quitarles la vida. His habit was to toy with his prey before he made the kill. En total, Hansen mató al menos a 17 mujeres. Con la ayuda de una de sus víctimas que escapó, la policía logró atrapar a Hansen en 1983 y enviarlo a prisión. Robert Hansen was convicted of murdering 4 women and sentenced to 461 years plus life with no chance of parole. El asesinato de John Price. En 2001, Catherine Knight se convirtió en la primera mujer en la historia de Australia en ser condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. But what was most surprising was when you did see her, just how terribly ordinary she looked. She could have been a librarian. Su crimen fue el horrendo asesinato de su pareja John Price. Price había echado a Knight de su casa tras años de convivencia, durante los cuales, según se informa, ella se mostró violenta con él. His children say that there were scars on his body from where she'd stabbed him and hit him. La noche del 29 de febrero de 2000, Knight regresó a casa de Price y lo apuñaló repetidamente antes de cometer y planear actos mucho más atroces. I just couldn't believe that one human being, either male or female, of our species could carry out such a calculated offense. La policía, respondiendo a una llamada del vecino y compañero de Price, encontró a Knight en coma en la casa y la arrestó. El robo al Museo Isabella Stewart Gardner. Alrededor de la 1:24 am del 18 de marzo de 1990, los guardias del Museo Isabella Stewart Gardner en Boston, Massachusetts, hicieron entrar a 2 hombres que parecían ser policías. Una vez dentro, los hombres sometieron a los guardias y comenzaron lo que se convertiría en uno de los robos a museos más grandes de la historia. They handcuffed them and they wrapped duct tape around their eyes and they locked them up in the basement. Durante la hora siguiente, los ladrones robaron 13 obras de arte valoradas en más de $500 millones, dejando marcos vacíos colgados en su lugar. El FBI se puso manos a la obra de inmediato, pero su investigación se estancó debido a la falta de pruebas físicas en la escena del crimen. Those thieves were careful to cover their tracks. They went back to the security area and made sure they grabbed the video surveillance tape. El robo sigue sin resolverse hasta el día de hoy, pero una teoría popular es que fue orquestado por la mafia de Boston. As federal investigators listened to their informants and wiretaps, they heard Merlino talk about trying to return 2 of the stolen pieces. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. Muy bien, vayamos al final. La desaparición de Dorothy Jane Scott. Dorothy Jane Scott era una madre soltera de 32 años que trabajaba como secretaria en una tienda minorista en California cuando desapareció en 1980. Dorothy was going to go get the car and bring it around. Before she got to the car, there was somebody there already waiting for her. En los meses previos al incidente, Scott había recibido múltiples llamadas de un hombre anónimo que decía amarla, pero también la amenazaba de muerte. What was your reaction when you were told the specifics of what the caller said? That just almost put the final nail in the coffin.
Esas amenazas se manifestaron ostensiblemente el 28 de mayo cuando Scott fue secuestrada en su propio coche tras llevar a un compañero de trabajo al hospital. Su coche fue abandonado posteriormente y prendido fuego en un callejón, donde fue encontrado al día siguiente. The car being set on fire, it's like, wow. Scott, sin embargo, permaneció desaparecida hasta 4 años después, cuando un obrero de la construcción descubrió sus restos quemados. ¿Conoces alguna otra historia loca? Cuéntanos en los comentarios. ¿Te gustó este video? Mira estos otros clips de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y tocar la campana para recibir notificaciones sobre nuestros últimos videos.